semestre de este año termina con un saldo inagradable. El primer semestre de este año internacionales ha sido un momento donde la presión de una enfermedad contagiosa ha sacado lo mejor y lo peor de nuestra especie. Sigue en el centro de las noticias lo que sucede con la COVID-19 y lo relativo a la gestión de los gobiernos. Trump a la cabeza con decisiones muy cuestionables, detrás Bolsonaro. Ambos comparten mucho más que una incorrecta percepción de riesgo. Sus países se encuentran en medio de una crisis sanitaria que ha derivado en la inevitable denuncia a las políticas neoliberales. Miles han perdido la vida y otros tanto la ven amenazada, mientras se privilegian políticas de reducir las medidas de aislamiento social para oxigenar la economía. Ambos presidentes se encuentran en momentos bajos de popularidad y en ambos países se han producido olas de protestas entre partidarios y detractores de los gobernantes. En los dos casos, la mayor parte de los que apoyan a los presidentes son grupos de presión y extremistas. Mientras tratan de hacer ver que la economía puede dar un vuelco favorable, los economistas desmienten sus discursos. Tal parece que se mueven en una lógica de reproducción de la crisis y el enfrentamiento, buscando una polarización permanente que movilice sus bases. La violencia y el odio como detonantes. Las manifestaciones de los bolsonaristas en Brasilia y los seguidores a quienes dedica Trump su deriva son expresión de una ultraderecha que llegó con halo de Mesías para terminar representando la denuncia a las instituciones del Estado. Trump y Bolsonaro, con orígenes y países muy distintos, tienen en común el desestimar lo que realmente importa. En febrero, el magnate pronosticó que la COVID-19 desaparecería como por milagro. En marzo, Bolsonaro denunció la histeria provocada por una gripecita. Actualmente, Estados Unidos y Brasil son los dos países con más casos de contagio. Brasil llegó esta semana al 1.000.000 de casos confirmados mientras reabre a toda prisa la economía en una desescalada desordenada que lleva a esperar un pico dentro del primer brote porque la curva nunca empezó a bajar. La falta de una estrategia entre el gobierno central y los estados en una nación que por su tamaño lleva tratamientos diferenciados deja abierta la puerta para que se repitan historias como las de Curitiba, donde después de reabrir hasta los gimnasios hubo que volver a la fase naranja porque el número de casos se triplicó. Pero delegar en los gobernadores la adopción de un plan de lucha contra la pandemia, convirtiéndola en una cuestión política que divide al país que gobiernan, es justo el tipo de gestión que Trump ha sostenido. Estados Unidos ha reabierto sus estados pese a que supera los 2 millones de contagios y los 113.000 muertes por COVID-19. En ambos casos, la economía sobre la vida. Pero Brasil no es una superpotencia como Estados Unidos. Las repercusiones sociales y económicas de esta crisis le impactan aún más, precisamente por el nivel de desprotección en que ha quedado al interpretar el papel al que la ciñe Bolsonaro. A la saga queda la especulación. El mundo dio la oportunidad a los empresarios presidentes de demostrar qué podía aportar la derecha ultraconservadora. Como resultado, el despropósito. Políticas neoliberales, visiones empresariales aplicadas a la gestión de gobierno y un excelente olfato para ir en dirección opuesta al sentido común. Así terminamos. Buenas tardes.